Hola amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Zoom TV Latino, siguiendo en esta serie que se titula ¿Es cristiano el catolicismo? Y en esta, la tercera presentación de nuestra serie, hemos de estar abordando un tópico sumamente importante que tiene que ver con la articulación entre las doctrinas y las prácticas litúrgicas o ceremoniales. Y hay una figura que es necesaria. Por esa razón vamos a estar hablando ahora acerca del sacerdocio dentro de la Iglesia Católica. Una, porque antes de la misa hablaremos de esta diferencia, pero luego habremos de referirnos a las Sagradas Escrituras y el sentido que la palabra divina tiene sobre algunos de estos aspectos que han sido leídos de una manera diferente, pero que están en la Biblia. Y vamos a leerlo como las Sagradas Escrituras lo vieron en el marco de los tiempos anteriores. Vamos a tener una palabra de oración y donde esté usted, por favor, incline su rostro, cierre sus ojos y oremos juntos. Padre en los cielos, bendícenos al abrir tu palabra y al estudiar, pero al revisar las tradiciones humanas, ayúdanos a entender sobre todas las cosas tu palabra, las Sagradas Escrituras, la que tú inspiraste para que nos ayude a discernir cualquier error de interpretación que haya, lo pedimos por Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a estar revisando algunos aspectos. De hecho, que cuando usted contempla la diferencia que puede existir entre la Iglesia Católica y cualquier iglesia protestante, va a encontrar, o evangélica, usted va a encontrar que sacerdote está relacionado como eje necesario para la celebración de la misa, en tanto que en el lado diferente, en el lado protestante, usted encuentra la personalidad del pastor guiando en el estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo define a la Iglesia Católica tradicionalmente, en general, al sacerdote? En este catecismo, al cual hemos citado en la presentación 2 de esta serie que hemos titulado ¿Es cristiano el catolicismo?, el sacerdote es definido de la siguiente manera. Dice, es aquel que ofrece el sacrificio de la misa. Sacerdote es aquel que ofrece el sacrificio de la misa. Ahora bien, cuando nosotros revisamos las Sagradas Escrituras y vamos a la Biblia como la palabra de Dios, los escritores del Nuevo Testamento, y preste atención a lo que voy a decir aquí, tenían palabras diferentes para las nominaciones. Por ejemplo, anciano, sacerdote, están bien distinguidos, pero en ningún momento, en absoluto, en el Nuevo Testamento, sacerdote y anciano podían ser confundidos. Entiéndame bien, nunca la Biblia dice en el original del griego presbítero significando sacerdote o sacerdote significando un presbítero. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento para sacerdote es hiereus. Ya desde el tiempo de Homero en griego era así. Y esta palabra tenía un significado singular. Significaba un varón designado, consagrado o dotado para realizar ciertas funciones técnicas del culto o el ritual ceremonial, ofrecer sacrificios o elevar oraciones. Sin embargo, en el panorama de la visión cristiana del Nuevo Testamento, nosotros encontramos que no hay sacerdocio en el Nuevo Testamento. Como señalamos, hiereus siempre significa sacerdote, nunca anciano. Y este es un punto bien claro porque cuando vamos al Antiguo Testamento sí hay sacerdotes, pero son los sacerdotes del pueblo de Israel, sacrificios que mueren y terminan en el momento en que Jesús muere en la cruz. Y ese concepto de sacerdote era Cohen
o Caín también, y esa era la palabra en el hebreo que tenía, que se traduce como hiereus en el Nuevo Testamento. La epístola a los hebreos, por ejemplo, atribuyó el sacerdocio solamente a Cristo, nunca a Pablo, nunca a Pedro, nunca a los discípulos, solo a Cristo. Y Cristo nunca transmitió ese sacerdocio porque Él fue el sacerdote, la víctima y la ofrenda que culminó. No hay en ninguna parte del Nuevo Testamento ni sombra de alusión a un sacerdocio cristiano en el sentido sencillo de la palabra, es decir, un hombre calificado, entre otros, para un oficio especial de ofrecer sacrificios, intercesión sacerdotal o realizar cualquier otro acto que solo un sacerdote pudiera realizar. Es solo Jesús a quien los cristianos consideraban como sacerdote, porque Él es quien ha actuado perfecta y permanentemente en el oficio de sacerdote en favor de los creyentes. Y su sacerdocio sigue siendo perfecto, sigue siendo eterno, y eso hace que un sacerdocio humano, escuche bien lo que voy a decir, continuo, sea innecesario y anacrónico. Sea innecesario y anacrónico. Obviamente, algunas personas pueden quizás tener una visión adversa, incluso mencionando algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, si nosotros tomamos Éxodo, el capítulo 19, versículo 6 en el Antiguo Testamento, la Biblia dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Ahora, en el plano del tiempo, nosotros encontramos que Pedro, en su primera epístola universal, en el capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Obviamente, cuando ustedes toman los elementos y dicen linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pedro, y Éxodo, un reino de sacerdotes y gentes santas, es inequívoca la relación vinculativa que hay. Pedro está citando Éxodo, no Éxodo está citando a Pedro. Pedro sí está citando al libro de Éxodo. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Significa que cuando Moisés, autor, está comunicando este punto y está diciendo: me seréis una nación de sacerdotes y gente santa, aparecieron las damas diciendo en el tabernáculo: hoy nos toca oficiar a nosotros, hoy habremos de ser los sacerdotes, hoy habremos de sacrificar todas las actividades en este día. No, no hay nada de eso. No existe esa visión. En la relación del pueblo de Dios con el mundo, ellos habrían de ser como el pueblo era con ellos, pueblo de Dios en ese tiempo. No hay otra visión. No es este el sentido que tiene. La mediación es una mediación evangelizadora que conecta al pueblo con Dios. Ahora, ¿hay sacerdocio en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Quiero decirles que cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, vamos a encontrarnos con que el Señor es claro y específico. Vayan ustedes, por favor, por un instante al Evangelio según San Mateo, el primero de las Sagradas Escrituras, en el capítulo 10, los versículos 2 al 5, y ahí leemos lo siguiente. Dice así la Escritura: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió, ven ustedes el verbo aquí, porque la vinculación del verbo utilizado con el nombre es importante, envió Jesús.
les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis. ¿Cuál es el nombre de ellos? Los nombres de los 12 apóstoles son estos. No hay sacerdotes, fueron apóstoles, es decir, enviados. Este grupo es el grupo que habría de fundar la iglesia y esos son los enviados. Ese es un aspecto sumamente importante porque aquí no encontramos a una iglesia fundada con sacerdotes. El único que habría de tener sacerdocio de todo ese grupo descrito es Jesús. Y era ofrenda y sacerdote a la vez. Misterio, no. Está claro que cuando usted junta la información del Nuevo Testamento, usted lo va a ver así. Más, cuando las Sagradas Escrituras comienzan a buscar identificación, vamos ahora a Mateo capítulo 16, 15 al 20, y ver que este grupo es el grupo fundacional de la iglesia. Jesús les dice: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Le había preguntado anteriormente qué decían los hombres acerca de ellos. Y respondió ahora Simón Pedro, y esta es parte del elemento que algunos citan como confusión, pero no hay tal. Y le dijo Pedro a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le responde Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló esto ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, aquí la Iglesia Católica se alza con el concepto de que cuando dice tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando de la misma persona. En realidad no. En realidad la conjunción caí o i está cambiando el sujeto sobre el cual está la fundación de la iglesia. Y es como en un diálogo que el Señor le diga: tú eres Pedro, y sobre esta roca, señalándose a sí mismo, fundaré mi iglesia. No es que Pedro y la roca estén en la misma persona. ¿Por qué razón esto y cómo lo podemos saber? Bueno, en primer lugar, no es que estemos amparándonos en la semiótica de los textos. No. No es necesario hacerlo. Simplemente comparando escritura con escritura vamos a llegar a la solución. Pablo, por ejemplo, cuando habla a los corintios y le dice en 1 Corintios el capítulo 10, el versículo 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y ahora dice, y la roca era, no dice Pedro, no dice ninguno de los discípulos, no, dice, y la roca era Cristo. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora, esto es lo que dice Pablo. Pero seguramente usted se preguntará: bueno, ¿pero qué dice Pedro? Bueno, cuando nosotros vamos a primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 4 al 7, Pedro, dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra, reitera el concepto, que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿A quién se refiere? Cristo. Eso no hay duda. Es decir, aquí nos encontramos que no es necesario, repito, el concepto semiótico de los textos como para poder hablar de los ademanes y las inferencias extrabíblicas que hay. La misma Biblia nos está hablando con autoridad sobre este punto. Ahora, este grupo de discípulos, no sacerdotes, discípulos, enviados, son enviados por el Señor. Y vamos a Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20.
Y veamos las órdenes. Lamentablemente en esta presentación no puedo hacer un discernimiento teológico de esto, pero quiero decirles que es sumamente rica esta parte. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, dice el versículo 16 de Mateo capítulo 28. Arranca esta corta sinopsis breve del final de Mateo, con el cual concluye esta epístola, la primera del Nuevo Testamento, de todo el Nuevo Testamento, y la primera también y única de Mateo. Y el versículo 19 cuando dice, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Este grupo es enviado, es un apostelo, es el concepto apostólico, es el concepto del envío. No es un concepto, léanlo bien, de sacerdocio, no los califica como tal, básicamente los llama discípulos, los califica como enviados, es decir, continúa la trama del concepto apostólico, del apostelo que está aquí, y les dice que ellos están capacitados para ser discípulos. Es decir, como ellos lo son, los que vienen a través del ministerio que ellos realizan serán definitivamente también discípulos. En todas las naciones, en todo el mundo. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El concepto del bautismo acá es un concepto bien claro. El concepto bautismo significa sumergir, no hay otro. Y nosotros vamos a encontrar que esta era una tradición que venía también de raíces judías y de prácticas judías. A este último grupo nosotros encontramos también que en el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos este concepto de envío. Y vamos a Hechos, el capítulo 1, los versículos 8 y 9, donde dice el Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No dice seréis sacerdotes, seréis testigos. Es decir, aquí aparece un añadido. Ya eran enviados apóstoles. El verbo apostelo está claro aquí, pero ahora se suma el concepto de mártir, de martureo, cuando el Señor les dice seréis testigos. Y este concepto es un concepto muy profundo teológicamente en la Biblia. El concepto del mártir o del testigo es aquel que ve un evento, lo puede transmitir como testigo primario y es fiel a lo que ha visto, a lo que ha tocado, a lo que ha olfateado si es necesario, pero todos sus sentidos están aplicados y ahora da testimonio incluso a riesgo de su vida. Por esa razón el concepto de mártir dejó de significar un poco el verdadero contexto bíblico de testigo para transformarse en mártir, porque es aquel que ha de decir la verdad aún a riesgo de su propia vida. Es decir, 4 evangelios, el libro de Hechos, no hubo un solo sacerdote seleccionado, por lo tanto no hubo, escuchen bien lo que voy a decir, ni una sola misa celebrada. Recuerden lo que el catecismo decía, que sacerdote es aquel que está capacitado para celebrar la misa. Aquí no hay misa, porque no hay sacerdocio, porque no hay sacerdotes. Por lo tanto, aquí este punto es clave. Ninguno de los discípulos entiende o pretende o se arroga ser bajo el concepto de sacerdote.
Y ninguno de ellos, disculpen lo que voy a decir a continuación, conoce la palabra misa. No hay palabra misa en el Nuevo Testamento, no hay misal, ni tampoco hay una concepción que lo vincule en el marco neotestamentario. Más bien, ellos fueron testigos del fin del sacerdocio del Antiguo Testamento, eso sí. Y vean los testimonios que hay en el marco neotestamentario en relación con ese evento. Vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 23, el versículo 45, y allí vamos a leer, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo la tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27, 51. Y entonces, dice el texto, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, dice Marcos 15, 38. Lucas 23, 45, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Esto está indicando algo, porque cuando nosotros le añadimos el cuarto testimonio, vean, Mateo, Marcos, Lucas se los califica como los sinópticos, es decir, están en armonía. Lo que ellos mencionan armoniza en el caso de Mateo, en el caso de Marcos, en el caso de Lucas. Hablan de que se rasga el templo, el velo del templo, que se rasga de arriba abajo, lo dice Mateo, Marcos, y Lucas amplía y dice que se rasga por la mitad, es decir, se llega a ver lo que había en el Santísimo. Eso era un evento catastrófico para ellos, pero ¿qué es lo que dice Juan? Juan no nos cita el templo, nos cita a Jesús, el sumo sacerdote, presentado por Hebreos. Y dice el texto juanino lo siguiente: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, que no lo bebió, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dice, entregó el Espíritu. La palabra griega o la expresión griega que utiliza aquí fue tetelestai. Tetelestai. La versión Valera revisada 1960 dice, se ha cumplido. Pero voy a usar la versión de la Biblia católica, de Shekel y Mateo, que dice, queda terminado. Ese es el sentido, queda terminado. ¿Qué? ¿Qué es lo que se terminó en aquel momento? Toda la institución sacerdotal se derrumbó en el pueblo hebreo, quedó terminado. Eso es lo que ocurrió. Ese es el sentido de tetelestai. Y cuando nosotros pensamos todo en el cúmulo de sacrificios de toda la historia, culminando allí, ese es el sentido bíblico, porque teleo o telos significa no fin, sino fin por cumplimiento. Vean ustedes esta ráfaga de textos que vamos a compartir de Hebreos, el capítulo 7, 27, 9, 12, 9, 26, 10, 10 y 10, 12 a continuación. Dice 27, quien no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto se hizo una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo. Una vez y para siempre significa no más. 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Capítulo 9, versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. 10:10. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir,
1, 2, 3, 4, 5 veces está indicando la epístola sacrificio para siempre. Una vez y para siempre. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a el Vaticano, las prácticas de la Iglesia Católica, y comenzamos a hacer una cotejación, una comparación de uno y otro, de lo que dice la Biblia y esto. Nos encontramos, por ejemplo, y no lo podemos evitar, porque en los frontispicios del Vaticano está el Sum Pont, o Pontifex Máximo, y nos preguntamos de dónde viene ese título. Es decir, si producción pasa una fotografía personal después que voy a compartir, se verá eso porque allí está Pont Max. ¿Y de dónde viene el concepto de el título de Pontífice Máximo? Que no está en la Biblia, ya sea en Antiguo Testamento o ya sea en Nuevo Testamento, no está. Pero cuando ustedes lo pueden rastrear en Internet, el Pontifex Maximum era en realidad un magistrado de la Roma pagana en el culto pagano, no cristiano, no hebreo, no judío, pagano. Y definitivamente cuando algunos de los papas se arrogan el concepto de ser Pontifex Maximum, ¿a quién están representando? Si definitivamente Jesús murió en la cruz, si Jesús terminó con todos los sacerdocios y finalizó todos los sacrificios de la historia. De hecho, aquí tenemos que volver atrás e irnos a lo que citamos al principio en alguna de las series amigas como la de 1844, porque en Daniel 7, 20 al 25, las Sagradas Escrituras hablan de un poder que sería un reino que aparecería en la tierra y luego de ciertos reinos tomaría un lugar. Versículo 24 de Daniel 7, y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Diferente. Y este pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y pensará en tomar posiciones y arrebatar un poder que no es del cielo.